Buenos días a todos, qué bendición saludarles. Estamos contentos de estar reunidos un domingo más para compartir de la palabra de Dios. Este es el momento en el que nosotros le demostramos a Dios que como discípulos estamos comprometidos con congregarnos, reunirnos, buscarle. Es una manera distinta de la que hemos aprendido a poder honrar al Señor y saber que no es necesario que aquellos paradigmas que teníamos de la reunión presencial era la única que donde verdaderamente podíamos desarrollarnos como cristianos o sentir la presencia de Dios, sino que esto nos ha enseñado a hacer una búsqueda en nuestros hogares y a tener esa intimidad, a tener ese momento de reflexión, de meditación en lo personal, en cada uno de nosotros. Así que pues gloria al Señor, ya estamos listos entonces para compartir su palabra. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y vamos a anunciar dentro de poco, cuando ya tengamos lista la iglesia, el templo para las reuniones presenciales. El tema del COVID está un poco complicado de nuevo en estos días, entonces vamos a dar el tiempo necesario para no correr, para no faltar con lo que las autoridades de salud indican. Pero mientras tanto, aquí tenemos la oportunidad de seguir compartiendo de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, de la alabanza y de la adoración que cada uno de nosotros ofrece hacia nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar. Acompáñame en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, nos congregas por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, estás en cada habitación, estás en cada casa, en cada hogar, Señor. Y tu presencia está allí, Señor, llenándonos. Tu presencia está allí, Señor, hablándonos. Tú estás con nosotros, Padre Santo, permitiendo que nuestro oído se abra para recibir la palabra que traes para nosotros esta mañana. Enséñanos a buscarte cada día más. Enséñanos a amarte cada día más. Danos sabiduría, danos revelación, danos entendimiento para avanzar y mantenernos firmes como verdaderos discípulos, como hijos tuyos, Señor. Gracias por el privilegio de poder alzar nuestra voz hacia ti por medio de la oración, Señor. Padre, es por la fe que nos ubicamos a la sombra del Omnipotente, en ese lugar donde el enemigo no puede robar, Señor. La palabra no puede estorbar, no puede hacer nada, Señor, sobre nosotros, que estamos listos para recibir lo que tú traes. Señor, que la paz esté de continuo en nuestros hogares. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 29. Esta es una porción, es una parábola que yo quiero que podamos entenderla de una manera en la que, como lo hemos dicho siempre, todas las parábolas tienen que traer a nosotros un entendimiento para que nuestra manera de vivir pueda alinearse conforme a la voluntad de Dios. Esta parábola nos habla de nuestra realidad y nos habla de hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar. El objetivo es que cuando la voz se manifiesta por medio de la palabra, nuestros paradigmas puedan romperse, nuestros paradigmas puedan hacerse a un lado y nosotros podamos enfocarnos, podamos tener esa apertura de entendimiento, esa apertura de nuestros sentidos espirituales para poder reconocer la voz y nosotros seguir avanzando en este camino llamado cristianismo, llamado discipulado, llamado el retorno a casa, llamado este paso temporal por la tierra en el cual estamos seguros por la fe que vamos hacia lo eterno, hacia la eternidad. Amén. Entonces dice Mateo 20, 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vamos a parar ahí. Mira, entonces, esto es algo donde se está manifestando lo que es el discipulado y lo que son las multitudes. En el verso 29, al salir de Jericó, dice, le seguía una gran multitud. Mira, la iglesia cristiana o el cristianismo o las religiones siempre van a haber multitudes en ella.
Y cuando habla de multitudes, lo que sucede es que las multitudes es lo que regularmente se puede entender, son aquellos que son seguidores en masa, pero que muchos no tienen la causa, la razón, no tienen un entendimiento claro de qué es lo que están haciendo. Es que cuando tú ves te voy a poner este ejemplo, estás en la calle y hay muchas personas en una esquina, por decirlo así, y un grupo de gente empieza a correr, tú solo tienes visibilidad de tu entorno inmediato. No puedes ver lo que está sucediendo en el resto de lugares o ahí en la misma esquina, porque hay gente delante de ti que te está cubriendo. Entonces, con uno que se empiece a mover, nosotros reaccionamos cuando el que está enfrente de nosotros, cuando aquel donde nuestra visibilidad únicamente llega, se empieza a mover, allí nos movemos todos. Porque entendemos entonces que hubo algo de peligro, porque algo se avecina, o simplemente por el hecho que hay que quitarse. Pero no es que la acción que origina el que ese movimiento se dé, sea la que nos impulse a nosotros, sino lo hicimos siguiendo al que tenemos enfrente, siguiendo al que podemos ver. Entonces lo que sucede con el concepto de multitudes, y lo vamos a aplicar en la parábola o lo que bíblicamente podríamos entender, el concepto es que la multitud no es aquel que está recibiendo el mensaje directamente del Padre, no es aquel que está trabajando directamente por hacer o ocuparse de hacer la voluntad de Dios, no es aquel que está buscando el conocer la revelación del Señor en la palabra, sino es aquel que está esperando que uno de los que está ahí se mueva para moverse él. Está esperando que alguien pueda explicar algo para él poder recibirlo. Entonces las multitudes, el concepto de multitudes provoca un cristianismo en cadena. La palabra de Dios se predica, pero este no está buscando llegar hasta la fuente de la palabra de Dios, sino está esperando qué va a ser su entorno para él poderse mover. Por eso decimos, las multitudes son manipulables. Si en el camino el mensaje cambia, le llega de manera equivocada a aquellos que tienen corazón de multitud. Por eso tú y yo tenemos que buscar y trabajar para dejar de tener ese corazón de multitudes y poder hacernos uno con el Señor. Mira, escuchar estas prédicas es lo que hacemos, es lo que nos llena, es lo que nos ayuda para seguir avanzando. Vemos por las redes muchos mensajes y muchas maneras en las que podemos ser edificados y donde la palabra nos puede llegar, pero eso nunca va a sustituir el que tú y yo tengamos una experiencia propia con la palabra de Dios. Eso nunca va a sustituir el que tú y yo tengamos momentos de oración en la presencia del Señor. Eso nunca va a sustituir, y esto te lo digo hasta la congregación, hasta el congregarnos no va a sustituir el que tú y yo en lo individual tengamos una búsqueda acerca del Padre. Por eso es que es tan importante que tengamos ese surgimiento como varones, como varonas, como discípulos, para nosotros empezar a caminar en base a nuestra propia determinación del conocimiento que tenemos acerca de Jesucristo, del conocimiento que tenemos acerca de la Biblia. Amén, espero darme a entender con esto. Entonces le seguía una gran multitud, pero mira dónde se enfoca ahora el verso 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Vamos a parar ahí ahorita. Cuando habla de dos ciegos, estos se refieren a que son, lo voy a decir de esta manera, son dos diferentes a la multitud. Son dos que no están viviendo conforme a la multitud. Son dos que están experimentando una manera de vivir o su entorno es muy diferente al de la multitud. Sin embargo, fíjate lo que dice, estaban sentados junto al camino. El valor bíblico de estar sentado significa que estás en un discipulado o están en un discipulado. Bíblicamente estar sentado significa que estás dispuesto a escuchar. Es esa como rendición de aquellos que quieren aprender y que quieren escuchar. Entonces aquí dice, dos ciegos están sentados junto al camino. Estos están en un discipulado. ¿Y qué es un discipulado? Mira, un discipulado no es un lavarte la cabeza y tratar de poner cosas raras en uno, no. Un discipulado es
poder recibir la enseñanza, poder descubrir el mensaje de la voz de aquel en quien por la fe nosotros creemos, que es en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Y entonces recibir su palabra, recibir sus mandamientos, recibir su instrucción y que ésta pueda dirigir nuestra vida. Cuando una persona va a iniciar un trabajo en una empresa, lo llevan a un lugar de capacitación. Y usualmente, como en este lugar de capacitación, él se convierte en un alumno, lo tienen sentado en un lugar donde le están diciendo, mira, la empresa nació de aquí, se dedica a esto, hacemos esto, y está en un ¿qué? En un discipulado. Está siendo capacitado, siendo enseñado sobre el origen de la empresa, los valores de la empresa, a qué se dedica la empresa, el alcance que la empresa tiene y el futuro hacia donde la empresa se dedica. Y está siendo él capacitado para conocer a cabalidad qué es a lo que esta empresa se dedica para que él pueda tomarlo como propio y poder trabajar ahora en pro de lo que la empresa solicita de él. Y luego al ser llevado a una oficina o a un lugar, sigue manteniendo el discipulado, sigue manteniendo esa capacitación hasta que le dicen estás listo. Por eso es el concepto de cuando el valor bíblico, dos ciegos estaban sentados, estaban en una posición de aprendizaje, estaban en un discipulado en el cual, como todos nosotros también lo hemos pasado, lo estamos pasando y lo vamos a pasar, en el cual debemos ser entrenados, en el cual debemos dejar la forma de este mundo para tomar la forma de la imagen y la semejanza con la que fuimos hechos. Pero el detalle particular es que estaban sentados junto al camino. Mira, si algo es determinante en nuestra vida, tú debes saber y debes estar claro si el discipulado en el cual tu vida se está fundamentando es verdaderamente acerca de los principios de la palabra de Dios o parece que fuera de la palabra de Dios. Si es un discipulado que te está hablando acerca de la voz del Padre, que te está hablando de las parábolas y los principios bíblicos, o pareciera que te está hablando de los principios bíblicos. Y me voy a un versículo que todos conocemos y lo decimos con mucha facilidad porque lo sabemos. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy lo verdadero y en mí está la vida. Y cuando entendemos esto, resulta que nuestro espíritu debe tener esa apertura para decir, ya no se trata de las cosas que yo deseo o las cosas que yo quiero o de hacer mi voluntad, sino cuando yo entiendo que el camino es Jesucristo, yo debo ahora entonces crecer, debo levantarme, debo despertar, debo activarme para hacer las cosas que Jesús hacía, conocer las cosas que Jesús conocía, entender la palabra de Dios, entender la obediencia de Jesucristo, entender el sometimiento de Jesucristo hacia el Padre, entender toda la obra que Él predicó y todo lo que Él enseñó, porque esa es la manera en la que yo ahora debo conducirme, en la manera en la que debo caminar. ¿Por qué? Porque el camino es Jesucristo. Y el camino verdadero, de muchos caminos que hay, el único camino verdadero es Jesucristo, porque cada vez que meditamos en su palabra, se afirma la verdad de Dios en nosotros. Cada vez que somos confrontados con la palabra, se afirma la verdad de Jesucristo en nosotros. Solo que aún así, a veces, hay personas que aunque por medio de la palabra les sea afirmada la verdad, no la quieren recibir y se apartan. Porque habrán muchos que siguen lo voy a decir de esta manera, siguen como que atados, siguen empecinados en que lo que ellos dicen así es, y la misma palabra de Dios la terminan rechazando, porque tal vez alguien hace mucho tiempo se las explicó o se las enseñó de una manera no completa o de una manera incorrecta. Pero estos se basaron en que así era, y cuando viene la revelación conforme a lo que leemos de la palabra, no la desean recibir muchos. Pero te digo, una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. No es lo mismo. A veces nosotros parece que estamos bien, pero eso no significa que estamos bien.
Muchos se ven saludables, pero no significa que estén saludables. Muchos, te voy a decir esto, muchos parecen que no tienen recursos, pero no significa que no los tengan. Como hay algunos que parece que tienen muchos recursos, pero en realidad no los tienen. Creo que me entiendes la parte de la dualidad que estoy explicando aquí. Entonces hay dos ciegos, que estos dos ciegos representan, y fíjate, ya hicimos una variación. Está la multitud, que son aquellos, podríamos decir, lo carnal, los terrenales, aquellos que están haciendo su propia voluntad, pero hay dos ciegos. Estos dos ciegos, en este valor bíblico vienen a representar a aquellos que sí desean tener una comunión con Dios, que sí desean acercarse a Dios, que ya no están entre las multitudes, que ya no operan como multitudes. Su mentalidad ya no es, vamos a hacer a donde fue Vicente, fue toda la gente, vamos a hacer lo que todo el mundo dice, vamos a hacer aquellas cosas para que este entorno social y digital y las ideologías nos acepten y encontrar nuestro lugar para que esta sociedad hable bien de nosotros. No, estos ya están apartados. Sin embargo, tienen todavía una condición de ciegos y una condición de ceguera, porque aunque están buscando algo diferente, aunque estos están en un lugar diferente, sucede que están junto al camino. No han podido llegar a verdaderamente conocer el camino. Y por eso son ciegos. Por eso esto es una parábola. Estaban sentados junto al camino. Sí estaban recibiendo un discipulado. Sí estaban siendo capacitados. Sí estaban siendo enseñados. Sí parecía un cristianismo. Sí parecen evangélicos. Sí tienen ciertos conceptos que pueden ser entendidos como gente que ejecuta un cristianismo o que participa de un cristianismo. Pero lo que tú y yo debemos aquí entender es, pero están junto al camino. Y déjame hacer una pausa. Tú y yo tenemos que meditar en nuestra vida si verdaderamente estamos buscando el hacer la voluntad de Dios o estamos junto al camino. Si nuestra vida en verdad está buscando agradar a Dios o parece que estamos agradando a Dios porque estamos junto al camino. Si somos cristianos o discípulos verdaderos o parecemos discípulos o parecemos cristianos. Y te voy a decir, por eso es que la vida del discípulo y la vida del cristiano es un avanzar, es un esforzarse, es un ser valiente todos los días, porque no podemos decir, como hoy yo he hecho acciones que se consideran santidad delante de Dios, yo ya estoy santo por el resto de la vida. No es así. Todos los días tenemos que buscar y tenemos que disciplinarnos y acercarnos a Dios para mantenernos como verdaderos discípulos. Por eso dice Jesucristo, yo soy el camino. Este camino tiene que recorrerse. Este camino empieza en un punto y tenemos que avanzar hasta llegar al final de esa senda o de ese camino, pero dentro del camino, conforme a la enseñanza y los principios bíblicos o los principios de la voz de la palabra de Dios. Entonces, dos ciegos están sentados, están siendo discipulados, han sido enseñados, han ido a campañas, han visto videos, han escuchado prédicas, inclusive ellos han leído la Biblia, ellos han ayunado, han hecho interceden por la gente, han hecho todas aquellas cosas de alabanza, de adoración, recogen ofrendas, ayudan a las personas. Sin embargo, continúan junto al camino. Por eso tú y yo debemos buscar a Dios hasta encontrarle. No algo parecido, no algo que sea como Dios, no algo que sea una palabra parecida. Tenemos que buscarle hasta encontrarle. Tenemos que tocar la puerta, que la puerta misma es Jesucristo, hasta que la puerta se abra. No hasta donde mis fuerzas alcancen, no hasta donde yo decidí que solo lo voy a hacer un par de días o cierto tiempo, sino hasta encontrarle. Porque tú y yo debemos hacer esa permanencia como verdaderos discípulos en el camino. Entonces estos dos ciegos se están discipulando. Estos dos ciegos oran. Estos dos ciegos tienen disciplinas.
Estos dos ciegos se congregan, estos van a la iglesia, estos entonan cantos y toman la Santa Cena y estos guardan su vida dentro de lo que les enseñaron era verdaderamente ser cristianos. Pero cuando viene la medida que aquí en la parábola se está explicando, en realidad están junto al camino. Por eso es que tú y yo debemos dejar de tener corazón de multitudes para buscar el hacernos uno con el Padre. Buscar hacernos uno con Él, uno en su pensamiento, pero el pensamiento de Él, no el de nosotros. Uno en su carácter, el carácter de Él, no el de nosotros. Uno en el Espíritu del Padre, y que nuestro espíritu se haga uno con Él para verdaderamente testificar y avanzar que estamos en el camino. Entonces estos dos ciegos que salieron de las multitudes y saben que hay algo más y están buscando algo más, pero entonces la parábola los define como ciegos porque no alcanzaron a llegar al camino, se quedaron a la orilla del camino. Hoy hay muchas iglesias junto al camino. Hoy hay muchos cristianos junto al camino. Hoy hay muchos alabantes, servidores, diáconos, tú sabes, junto al camino. Puede ser que tú y yo digamos, si yo soy un cristiano prendido, y en realidad estamos junto al camino. Pero mira, aquí viene lo que tanto hemos enseñado de la palabra de Dios. Y los dos ciegos estaban sentados junto al camino, y mira lo que pasa. Cuando oyeron que Jesús pasaba. Esta parábola es poderosa. Es que el sentido que Dios nos ha otorgado a nosotros, el sentido espiritual que nos ha sido otorgado para verdaderamente despertar y que verdaderamente podamos reconocerle a Él como nuestro Dios, es el ¿qué? El oír. Por eso la Biblia habla tanto que nosotros debemos ser aquellos que oyen, los que tienen abierto su oído para recibir la palabra de Dios, los que tienen abierto el oído para que se active la fe y que la fe despierte en nosotros y que esto nos permita surgir como espirituales y entonces activar todos nuestros sentidos espirituales para encontrar el camino y para subirnos al camino, para introducirnos al camino y avanzar allí. Por eso es que cuando los ciegos están sentados junto al camino, pero oyeron que Jesús pasaba. Y esto nos dice que mientras tú y yo estamos ocupándonos de ser cristianos, a veces queremos hacer aquellas cosas donde la gente puede decir que somos buenos, donde la gente puede decir, si esta es buena persona, qué buen cristiano es. Pero eso no es lo que debe definirnos, eso no es lo que debe producir en nosotros el por qué nos vamos a mover o las cosas que vamos a hacer. ¿Sabes qué es lo que tenemos que estar haciendo de continuo como buenos cristianos o en esta búsqueda de ser discípulos? Mantener abierto nuestro oído para escuchar la voz. Porque lo hemos explicado muchas veces. Si pudiéramos hacernos alguna imagen, alguno dice, es que yo quiero imaginarme a Dios, hay suficientes fotos, películas, imágenes, lo que tú quieras, donde se quiere mostrar a un Dios. Algunos lo quieren mostrar muy fuerte, otros los quieren mostrar con mucha sabiduría, otros lo quieren mostrar como un rey dominante y todo lo que te quieras poner de idea en un dibujo. Pero yo quiero pedirte, no estés pensando en esas imágenes que en este mundo se nos han dado acerca de Dios. Entendamos que para nosotros el primer contacto que debemos tener directo con el Padre es por medio de la voz. Lo que mantiene el ser uno con el Padre y lo que nos mantiene como verdaderos discípulos es el que nosotros estemos todo el tiempo escuchando la voz, porque el Padre se manifiesta a nosotros por medio de la voz. Y cuando eso lo entendemos, por eso es que aquí dice, y Jesús, cuando ellos oyeron que Jesús pasaba, su oído estaba abierto para el mensaje de la voz. Dice la palabra de Dios en Génesis, que ahí fueron puestos Adán y la mujer y que Dios estaba ahí con ellos, pero dice, pero la voz se paseaba entre ellos. Esa voz creadora, esa voz
eterna era la que se paseaba ahí con ellos, no era una figura de un Dios caminando que era canoso y que tenía una forma humana, no, lo que se paseaba en el huerto y en medio de toda esa creación era la voz. Por eso aquí la parábola nos dice, tú y yo debemos estar atentos a escuchar, porque si estás atento a escuchar, entonces verdaderamente la fe se va a activar para que seamos espirituales. Entonces démosle contexto ya a lo que vamos leyendo en esta parábola. Hay dos ciegos, hay dos que ya no quieren ser multitudes, hay dos que dicen, sí, yo voy a buscar a Dios, mi vida debe ser algo diferente, mi vida no puede ser solo esto, tengo que buscar el hacer cosas diferentes, porque hay un despertar en mí, porque hay un deseo en mí de que esto no puede ser la única razón por la que yo esté aquí en la tierra. Mucha gente dice, yo vengo a la tierra a sufrir. Mira, tú no viniste a sufrir, tú viniste a conectarte, a recuperar la voz, a recuperar el mensaje de la voz y a reconectarte para ser aquel de la imagen y la semejanza, para ser espiritual y regresar a la eternidad. Lo que pasa es que la operación de las tinieblas desean destruirnos. La operación del enemigo es que él desea destruirnos y por eso envía la tentación. Y por eso hace todo aquello de lo que él pueda y dispone para apartarnos de la voluntad de Dios. O sea, busca distraernos. ¿Y sabes para qué busca distraernos? Para que nuestro oído no escuche el mensaje de la voz. Pero si tenemos abierto nuestro oído y tú escuchas el mensaje, inmediatamente la fe se activa. Y empieza el verdadero discipulado. Entonces hay dos ciegos que saben que no puede, que su razón de ser no es estar en las multitudes y empiezan a buscar algo diferente. Empiezan a buscar, a acercarse a Dios, acercarse al Padre. Pero estos a lo más que pudieron llegar fue a tener un discipulado, una capacitación, a estar enseñados en las cosas que están junto al camino, que insisto. Muchos el día de hoy están junto al camino. Y estos ciegos están ahí, pero ellos están en la búsqueda, porque las multitudes están regadas, por decirlo así, por todos lados, pero estos en su búsqueda están siendo enseñados en un discipulado junto al camino, pero tienen una particularidad que las multitudes no, que están dispuestos a oír. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, cuando la voz se manifiesta, aunque estén junto al camino, el Señor tiene misericordia de nosotros y se acerca a nosotros y llega ahí con nosotros para que podamos despertar y reconocer la verdadera y única voz, la palabra de Dios. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando la voz se manifestó y ellos lo recibieron en su oído, pudieron hacer el clamor porque dijeron, aquí está el verdadero. Por eso cada vez que nosotros estamos orando, leyendo la palabra de Dios, debes tener abierto el oído para escuchar la visitación que el Padre está haciendo sobre ti, para escuchar la visitación del Espíritu Santo contigo, para escuchar la voz en ese lugar y tú puedes decir, sí Señor, yo te escucho, aquí está tu siervo, heme aquí, envíame a mí, Señor, estoy clamando, porque yo sé que lo que sucede en este mundo no es la única razón de vivir o por lo que yo puedo estar aquí, hay algo más que es la eternidad. Entonces cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjate. Entonces, el verso 31, y mira lo que sucede, y la gente les reprendió para que callasen. ¿Quién es la gente? Las multitudes. Tú vas a decir, yo deseo buscar al Señor de todo mi corazón, y la gente te va a decir, no hombre, un par de oraciones y ya estuvo. Hay gente que se levanta y dice, aquí a nosotros mismos vamos a predicar, y dice, ya vienen estos otra vez a predicar, ya vienen estos otra vez a transmitir por el Facebook, ya vienen otra vez a poner ese mensaje que qué aburrido, y va a haber mucha gente, las multitudes van a buscar callar a aquellos que son diferentes a ellas. ¿Por qué? Porque no le agrada lo que es diferente, porque desean mantenerse en una
situación de dominio, en una situación de que todos aquí somos iguales, como dicen, todos hijos o todos centenados. O sea, desean mantenerse, que la fortaleza sea lo que hacen ellos y no someterse a la palabra de Dios y no someterse al carácter de Jesucristo. Las multitudes son las que no quieren dejar esa forma de multitudes y no quieren hacerse uno. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que dejar la forma de este mundo para ser transformados y ahora tomar la forma de la imagen y la semejanza a la que el Padre nos dio. Entonces la gente reprendió a los ciegos para que callasen. Ahora te digo, esta era la oportunidad de los ciegos de verdaderamente tener un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué la gente les estaba callando? ¿Por qué las multitudes les estaban callando? Porque las multitudes se consideran autosuficientes y las multitudes rechazan el mensaje de Jesucristo. Las multitudes, las voces que se alzan rechazan el mensaje de Jesucristo porque éstas desean hacer su propio deseo. Y entonces la gente les reprendió para que callasen. ¿Cuántos a ti te han reprendido para que dejes de buscar a Dios? ¿Cuántos a ti te han reprendido y te dicen, hoy es domingo, vamos a desayunar? No, yo tengo que compartir con mis hermanos por medio de esta reunión virtual acerca de la palabra de Dios. Ay, ya vas vos de no sé qué. Si el video lo puedes ver a cualquier hora, lo puedes ver en cualquier lugar, lo puedes ver donde sea. Y están tratando de ¿qué? De callarte. O te dicen, vamos a hacer tal cosa y ya vas que querés ir a la iglesia. Deja de ir a la iglesia un día, con que un día no vayas a la iglesia no te pasa nada. Así dicen algunos. Pero por eso nosotros debemos permanecer en el camino. La gente va a buscar callar el Espíritu de Dios en ti, apagar el fuego de Dios en ti. Las multitudes van a buscar ahogarte y regresarte a esa condición lejos de Dios. ¿Por qué? Porque las multitudes no han tenido esa apertura de oído, no han podido escuchar el mensaje y creen que lo que este mundo les da sentido para vivir, eso es. Entonces las multitudes, su soporte está en los afanes, su soporte está en las vanidades, su soporte está en todo aquello que es emocional y sentimental y que les hace sentirse bien por un momento. Y por eso las multitudes tratan que aquí en el caso de los ciegos que dice, estos están clamando, mira, es que no solo están diciendo, Señor, si fuera posible y tú me tuvieras misericordia. Ellos empiezan a clamar a gran voz, porque los ciegos se han dado cuenta que esta es la oportunidad que tienen de verdaderamente tener un encuentro con Jesucristo. Este es el momento en el que ellos verdaderamente pueden reconocer al Señor y pueden ser los del camino, ya no ser los de junto al camino, sino ser aquellos que verdaderamente han de levantarse como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos. Pero las multitudes, ¿qué hacen? Los reprenden para que se callen. Y aquí te voy a decir algo. Por eso hay un concepto que está muy de moda, pero que nosotros debemos saber interpretarlo. Y este concepto es que cuando alguien tiene planes para hacer cosas, que no se lo diga a la gente, que trabaje en la consecuencia de su plan. Porque si se lo empieza a decir a toda la gente, van a levantarse las voces, que lo van a querer votar, que se van a querer adelantarle, que van a querer disuadirlo para que no haga nada porque no vale la pena. Y esto sucede a veces cuando la gente está con el deseo de buscar a Dios, se levantan las voces que no vale la pena, que Dios no existe, que debemos someternos a las ideologías, que el mundo moderno es ateo y que el mundo antiguo era el único que dependía de las religiones, pero que las religiones han venido y han arruinado todo. Y las voces siempre se van a levantar. Pero tú debes entender cuándo es el momento en el que tú te debes levantar, porque no vamos a olvidar que la búsqueda de Dios y el retorno y el camino hacia la vida eterna es un caminar personal, es algo que tú debes hacer. Ahora, en la iglesia debemos apoyarnos, impulsarnos, tenemos esa coinonía y esa relación para todos ayudarnos a seguir adelante y poder avanzar. Pero cada uno va a rendir cuentas en lo personal.
Y cada uno debe estar decidido a permanecer como verdadero en el camino. Entonces, verso 31, la gente les reprendió para que callasen, pero dice, pero ellos clamaban más. Ellos aún levantaban la voz más para que el Señor pudiera, en medio de que la gente les hacía, shh, no hablen ya, shh. Ellos todavía levantaban la voz mucho más alta para que el Señor pudiera escuchar su clamor. Hay un verso, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y cuando estos escucharon que Jesús estaba en ese lugar, empezaron a hacer el clamor, lo necesario, con la fuerza necesaria, con toda con toda su fuerza, con todo su esfuerzo, empezaron a levantar ese clamor, porque ellos sabían que si el clamor se levanta, el Señor te va a escuchar. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Dualidad, si no hay un clamor, no va a haber una respuesta. Pero el clamor debe ser no por aquellas cosas que en esta tierra necesitas. El clamor, y estoy hablando del principio, el clamor no puede ser porque yo deseo que cambiar la casa o deseo cambiar las cosas que tengo. El clamor es porque yo deseo reconocerle. El clamor es porque ya no quiero estar a la orilla del camino, quiero estar verdaderamente tomado de la mano del Señor. El clamor es, como dicen aquí, ten misericordia de nosotros. El clamor es, Señor, yo ahora escucho tu voz, he escuchado el mensaje, en esta prédica he podido escuchar la voz que viene de ti y clamo para que tengas misericordia de mí. Yo quiero ser uno de aquellos que te sirven, yo quiero ser uno contigo, yo quiero que tú me aceptes. ¿Qué son las cosas que debo hacer para que tú me aceptes y yo pueda ser llamado tu hijo? Entonces, mientras ellos más clamaban, la gente les reprendió que callasen, ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y por causa de ese clamor, dice el verso 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Esta es una pregunta determinante. Se detiene el Señor que va en el camino y le dice a los ciegos que están a la orilla del camino, un discipulado a la orilla del camino, todo el tiempo siendo enseñados en aquello que parece cristianismo, que no lo es, pero que ahora se les manifiesta la verdadera voz, ahora les es revelada la palabra, ahora les es entregado el mensaje y ellos por ese mensaje han podido escuchar la voz del Señor. Dice, ¿qué queréis que os haga? Y aquí es donde viene. Esta es una pregunta crítica para todos nosotros. Porque en el valor natural o en el valor mundano tenemos muchas necesidades en lo físico, muchas necesidades en lo material, tenemos muchas necesidades en lo social, si le puedo decir así. Y muchos son tentados o son llevados a pedirle al Señor que por favor atienda sus necesidades materiales. Pero mira lo que está sucediendo, es que es una oportunidad única, escuchando la voz del Señor diciendo, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué estás clamando conmigo? Dime qué es lo que quieres. E insisto, y es el momento crítico, porque es aquí donde nosotros debemos ser verdaderamente sabios y entendidos para reconocer nuestra condición y poder responderle al Señor lo que verdaderamente estamos buscando. No responder conforme a los afanes, no responder conforme a vanidades, sino responder como aquella búsqueda que los ciegos están teniendo, porque te lo vuelvo a repetir, estos dejaron de ser multitud y empezaron una búsqueda, y esa búsqueda los llevó a tener un discipulado junto al camino, pero ahora que viene la oportunidad de escuchar la voz del Padre para que la fe se active, tienen que responder una pregunta crítica, y tú y yo somos llevados a también responder esta pregunta. El Señor parado en este momento delante de ti diciéndote, ¿qué quieres que yo haga? Y a muchos les va a pasar por la cabeza cosas naturales y materiales.
A muchos les va a pasar por la cabeza deseos personales, cosas con las que han estado soñando toda su vida. Pero mira, es una la oportunidad que estos ciegos tienen para salir del camino. Perdón, para salir de junto al camino y poder establecerse en el camino, para poder aclararlo bien. Y cuando el Señor les dice, ¿qué queréis que yo haga? Ellos dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Mira, cuando la voz, viene el mensaje a nuestro oído, el mensaje de la voz, y nosotros escuchamos, ¿qué es lo que tiene que seguir? La activación de nuestros sentidos espirituales. El poder ver con la forma del Espíritu, el poder ver conforme a la palabra de Dios, el poder ver aquellas cosas que antes no veíamos, ver lo que es verdadero, lo espiritual, no lo temporal que es esto material. Hasta en rima salió todo. Estos que saben que están junto al camino tienen la oportunidad de activar la fe, y cuando la voz se manifiesta, activan la fe, y su respuesta no es danos una casa, danos un palacio, danos servidores, danos un lugar cómodo para que podamos estar, porque insisto, es una parábola. Son ciegos porque espiritualmente no pueden ver. Es la parábola. Muchos hoy en día están ciegos porque no pueden ver espiritualmente. Y cuando viene el momento de que Jesucristo, de que la palabra, que el mensaje produce en nosotros esa apertura para que podamos reconocerle, resulta que en lugar de eso terminamos pidiendo aquellas cosas que nos dejan como ciegos, que hacen que sigamos siendo ciegos. Entonces, pero cuando ellos dicen, queremos que sean abiertos nuestros ojos, queremos ver, ya no queremos ser los que están a la orilla del camino, queremos ser aquellos que ahora que escucharon la palabra, ahora puedan ver también por medio de la fe, que haya sido activado su espíritu y que puedan entonces reconocer el camino. ¿Para qué? Dice aquí, para seguirle. Entonces ellos le dijeron, verso 33, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y aquí viene lo clave de esta mañana. Y le siguieron. Muchos van a recibir la vista y no le van a seguir. Muchos llevan años de estar junto al camino y no desean seguirle. Muchos han estado diciendo, si yo pudiera predicar, si yo pudiera cantar, si yo pudiera ser útil, si yo pudiera servir. Y cuando llega el momento de hacerlo, lo hacen como una tarea emocional en la que ellos se sienten bien, pero verdaderamente no siguen al Señor. Lo hacen solo como que hubiera sido un hobby, solo como que hubiera sido un deseo natural. Pero muchos no desean seguir al Señor. Muchos desean recuperar la vista, muchos desean recuperar el oído para hacer su propio deseo y no para seguir al Señor. Porque mira, si a la gente, si a las multitudes el Señor les dice qué quieren que yo haga, ¿qué le van a dar? Respuesta de multitudes. Le van a pedir cosas naturales, materiales, cosas de la tierra. Porque el que tiene la vista únicamente puesta en las cosas del mundo, cuando viene la pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, va a contestar conforme a las cosas del mundo. El que tiene sus ojos puestos en lo material, cuando se le pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, cuando el Señor le diga esto, va a contestar conforme a lo material. El que tiene puestos los ojos solo en la riqueza, cuando venga la pregunta, va a contestar solo conforme a la riqueza. El que tiene los ojos en la enfermedad, cuando vaya la pregunta, va a contestar únicamente conforme a la eternidad. Así que aquí es determinante. ¿Y tú dónde tienes puestos tus ojos? Este es el momento en el cual la ceguera debe desaparecer para ver lo verdadero. Nosotros aún caminando en este mundo y con estos ojos naturales abiertos, muchos están ciegos a lo espiritual. Y cuando viene el momento de la pregunta, ¿y qué quieres que yo haga?, debemos ser entendidos en que nuestra respuesta sea, quiero verdaderamente ver en lo espiritual. Quiero ser el de la imagen y la semejanza.
Quiero ver el reino de los cielos, quiero empezar a ver para hacer aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros. Quiero ver la palabra para entenderla. Quiero orar para tener una comunicación verdadera y hacerme uno con Dios. Quiero interceder para poder orar por otros conforme a la voluntad de Dios. Quiero ayunar para tener ese momento de intimidad con Dios y fortalecerme para ser un mejor discípulo. Y para eso debe ser nuestro deseo de espiritualmente ver, para ser verdaderamente libres. Pero dice, compadecido de ellos, Jesús les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Tú y yo hoy debemos estar convencidos de seguir al Señor. Cuando el camino nos ha sido mostrado y revelado, ya no hay otra senda que podamos caminar, ya no hay otra palabra que debamos recibir, ya no hay otra voz que debamos escuchar, sino debemos seguir verdaderamente a nuestro Señor. Porque por la fe ha sido dada a nosotros el regalo, nos ha sido dado el don de la vida, tenemos el don del discernimiento, tenemos los dones que como regalo del Espíritu Santo vienen a nosotros para que nos mantengamos viendo, para que no haya ceguera en nosotros y podamos ser aquellos que siguen al Señor, que tienen un sentido en lo que hacen en su vida, aquellos que descubren el propósito para ser útiles en el reino de los cielos. Yo pido al Señor que sea nuestro entendimiento abierto, que recuperemos la voz, que recuperemos la vista, que surjamos como varones, que nos hagamos verdaderos discípulos para seguir al Señor. No solo para ser aparentes y ser aquellos los de junto al camino. Está Bartimeo también en una parábola similar a esta. Y la voz de Bartimeo es la misma, recuperar la vista. Porque cuando Bartimeo hace la confesión y él dice, quiero ver otra vez, quiero recuperar la vista, significaba que antes Bartimeo sí podía ver. Y por causa de sus afanes y por causa de estar junto al camino perdió la vista, pero él sabía que si mantenía abierto su oído venía la oportunidad de reconocer al Señor y recuperar la vista de nuevo. Pero tú y yo debemos recuperar esa vista, recuperar el entendimiento, levantarnos como cristianos, levantarnos como discípulos, decir, el Señor sí me ha hablado en todo este tiempo de pandemia, o yo ahora puedo reconocer verdaderamente la voz de Dios. ¿Para qué es todo eso? Para seguirle. Mira lo atrevido que voy a hacer. Si tú recuperas la vista, pero no le vas a seguir, mejor no la hubieras recuperado. Si a ti el mensaje de Dios te produce en tu corazón, somos confrontados, somos reprendidos y decimos, sí, verdaderamente el Señor me está hablando para que mi vida cambie, pero no cambias, mejor no hubieras escuchado el mensaje, porque hay una condenación mayor. Si tú dices, sí, yo necesito orar para que el Señor me ayude con mis problemas y te pones a orar y cuando efectivamente tus problemas vienen a mermar porque el Señor está haciendo una obra allí, ya tú te levantas y dices, bueno, ya mis problemas fueron solucionados y aquí dejé la vida de oración. Mejor no le hubieras dicho al Señor, yo te prometo que cuando arregles esto yo te voy a servir y te voy a seguir, porque al momento que el problema se solucionó, dejan de seguirle, dejan de servirle, solo fueron palabrerías o palabras de multitudes. Mejor hubiera sido claro con Dios, pero no sé si en esa claridad con Dios Él te hubiera respondido, Señor, yo quiero que tú me sanes, pero yo no quiero nada contigo. Ah, bueno. Si tú estás buscando que en medio de lo que llamamos iglesia, poder encontrar gente para que te ayude, pero tu deseo no es seguir a Dios, no lo hagas. Sí va a haber gente siempre dispuesta a ayudarte, va a haber gente siempre dispuesta a servirte o a servirnos entre todos nosotros.
Pero el hecho de que nosotros nos congreguemos y que estemos en esta transmisión es verdaderamente reconocer a Jesucristo y poder recuperar la verdad, poder recuperar lo verdadero, el ser nosotros espirituales para asegurar nuestro lugar en la eternidad con el Señor, para asegurar nuestro lugar como discípulos, como hijos. Por eso cuando viene la revelación o el entendimiento del mensaje es para que nosotros ¿qué? Sigamos al Señor. Por eso el Señor es el camino. Cuando tus ojos son abiertos para ver el camino es para que sigas ese camino y que podamos estar comprometidos en hacer la voluntad de Dios. Así que quiero pedirte que oremos esta mañana para que el Señor pueda tocar nuestros corazones. Amén. Para que esta palabra pueda producir en nosotros entendimiento y que puedan nosotros hacer que podamos decidirnos a seguir al Señor, pero por las razones correctas como entendidos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, estás siempre, Padre, trayendo un mensaje de la voz para nosotros. Es necesario para nosotros siempre tener ese encuentro contigo y permanecer en una relación íntegra contigo, Señor. Padre, nos arrepentimos de todas aquellas cosas que nos han hecho apartarnos de ti. Nos arrepentimos de aquellas cosas que nos han hecho sentirnos sólidos y fuertes en lo mundano, Señor, cuando en realidad lo único verdadero eres tú. Nos arrepentimos, Señor, de no reconocerte como Dios. Pero esta mañana queremos decirte que reconocemos el mensaje de tu voz. Ya no queremos ser aquellos de apariencia, ya no queremos ser aquellos que simulan ser cristianos o ser discípulos. Ya no queremos ser una iglesia que cuida de su propio deseo y no de hacer tu voluntad y no de hacer y cumplir el mensaje de tu voz. Haznos verdaderos discípulos. Señor, que nuestro espíritu esté gozoso y deseoso de seguirte y de servirte, Padre. Señor, deseamos ser uno contigo. Te pido por aquellos, Señor, que el Espíritu Santo en este momento está llegando a redarguir su corazón, que ellos puedan venir y confesarte a ti como único Dios, reconocerte como único Dios y Señor. Que aquellos que desean reconciliar puedan, Señor, verdaderamente tener ese deseo, ese gozo en su espíritu, ese reconocimiento de ti, Señor, para reconciliar contigo y poder vivir una vida verdadera de paz en ti, Señor. Gracias por este tiempo nuevo que traes a nuestras vidas, en el cual nosotros podemos verdaderamente ser los del camino, siguiendo tus pasos, escuchando la voz, y esta voz es la que nos va guiando para nosotros seguirla, para seguirte y honrarte, Señor. Nuestra vida ciertamente está en tus manos. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues es un gozo, es un privilegio que podamos reunirnos y compartir de la palabra de Dios. Yo espero que tengas mucho ánimo para seguir avanzando, para seguir creyendo, para que tu fe se mantenga en crecimiento como verdadera, como espiritual. La fe que nos une con el Padre, que tú puedas seguir avanzando en que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Ánimo. Muchos están pasando por problemas y por enfermedades. Ánimo, en medio de ese tiempo sigue buscando al Señor, que el Señor es fiel para estar contigo, el Señor es fiel para sacarte de toda situación, pero es importante que nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos está enseñando por medio de cualquier prueba que pasemos, para ser aquellos que fielmente le seguimos y ser aquellos que fielmente le puedan servir o le sirvamos. Amén. Así que si alguno tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox. Con mucho gusto vamos a acompañarte, vamos a orar y vamos a interceder por ti. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Ya cuando tengamos abiertas nuestras instalaciones, será un gusto poder recibirte ahí, será un gusto compartir contigo. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en YouTube, síguenos en Facebook, para que podamos compartir aún más este mensaje de la palabra de Dios, y luego cuando ya podamos abrir nuestras instalaciones, reunirnos todos juntos, celebrar el nombre del Señor. Que pases una semana muy bendecida y una semana con mucho ánimo y con mucho gozo y deseo de continuar firmes en el camino. Que el Señor te bendiga, te amamos.